Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Santiago, les da la más calurosa bienvenida al 10º Congreso Internacional de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe. Parte de la mesa de honor, el doctor Genaro Rodríguez, director del Centro Universitario Regional de Santiago Cursa. El sacerdote Wilfredo Martínez, director de la emisora arquidiocesana del Arzobispado de Santiago. La doctora Altagracia Fernández, vicepresidenta de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos. El doctor José María Padilla, coordinador de esta sesión del Congreso de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe. El arquitecto Humberto Peralta es director del Cursa. Vamos a escuchar las palabras de bienvenidas a cargo del doctor Genaro Rodríguez, director del Centro Universitario Regional de Santiago Cursa. Buenos días. Tantísimas personalidades que forman parte de la mesa de honor. Agradecer de manera infinita la presencia de otras tantas personalidades que están aquí presentes, muchas de ellas, que los sentimos, que los queremos, porque hemos ido construyéndonos de manera conjunta en un diálogo, en un debate permanente, profesionalmente. Compañeros y compañeras, personalidades presentes, sean ustedes bienvenidos, disfrutemos de este gran evento, de esta gran fiesta académica. Vamos a concluir la historia, quizás sea una oportunidad para que nosotros, ¿verdad?, como conocedores, preocupados, estudiosos de la historia, hagamos un balance, hagamos una sistematización para ver qué es lo que ha pasado con la historia en Latinoamérica y en el Caribe. Gracias a todos y a todas, sean todos ustedes bienvenidos. De la doctora Altagracia Fernández, en representación de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe. Esto nos abre un abanico de oportunidades para intercambiar no solamente ideas, sino trabajos de investigación, ver cómo se desempeñan los profesores en otros países, que tenemos las mismas limitaciones que aquí. No se creen ustedes que esto cambia, no cambia mucho. Esto es un sacerdocio más que nada. Entonces, en la asociación como tal tiene una programación que se hace cada año, cada 4 años, cada 3 años. Ya, por ejemplo, este año, después de esta actividad que concluyó en Santo Domingo, se va a desarrollar otra en Paraguay, y para el 2013 tenemos actividades en Colombia y el 2014 en Austria. Pero eso no quiere decir que en los intervalos de tiempo no se hagan otro tipo de actividades a nivel regional y a nivel local. No quiero alargarlo mucho porque tenemos el tiempo un poco limitado. Debemos de iniciar las sesiones, para lo cuales el doctor Padilla le va a decir cuál es la metodología que vamos a seguir. A nuestros compañeros internacionales, bienvenidos, y a los nacionales, por favor, aprovechenlos al máximo. Muchas gracias. Las revoluciones en la historia de América Latina y el Caribe en el siglo XX. Y precisamente para explicar la metodología de desarrollo de las mesas de trabajo, tenemos al doctor José María Padilla, historiador, profesor de nuestro Centro Universitario Regional. Muy buenos días. Quiero comenzar esta presentación saludando a los distinguidos y distinguidas académicas que nos visitan desde tierra latinoamericana y, por qué no, también europea y del Caribe. Yo recuerdo muy bien que cuando uno trabaja, por ejemplo, a un autor como Fernando Braudel, y él nos habla de que las revoluciones son como esa especie de bola de nieve, ¿verdad?,
que nos van diciendo cómo se va agigantando una sociedad, lo que está planteándonos es que esas revoluciones, esas transformaciones, esos procesos que pueden ser violentos, pueden ser despacios, pueden ser parsimoniosos, pero que al final nos habla de una ruptura, ¿verdad?, con los elementos tradicionales y convencionales de lo que son los aspectos que definen la sociedad. Pues en estos lares nuestros, como la República Dominicana, pienso que es muy oportuno el momento para definir agendas sociales, políticas, para desarrollar debates académicos de esta naturaleza y que nos permitan entender, ¿verdad?, cuál ha sido el proceso que esto ha seguido en la diversidad latinoamericana. De ahí que para el Centro Universitario Regional de Santiago y los profesores, tanto a la mesa principal en la persona de la dirección y las figuras administrativas de la institución, nos sentimos más que orgullosos, muy satisfechos con esta oportunidad y con la presencia de todos ustedes. Queremos hacer también notar que vamos a tener 3 mesas de trabajo simultáneas que, como ustedes tienen en su programa, en la sala de maestría número 1, así está identificada, temas que tienen que ver con el Caribe, con relación a lo que es esa realidad, ese proceso. En la mesa número 2, coordinada aquí en este mismo auditorio por el arquitecto Humberto Peralta, el director de este centro, estudioso de las artes, ¿verdad? Comenzamos con Carlos Loyola y el tema de la revolución, el término conceptual, creo que es muy oportuno dimensionar. Bien, por razones de coordinación, vamos a colocar a Oscar Loyola en el último turno y vamos a iniciar con el punto de la revolución de José Martí ante el siglo XXI. El proyecto de José Martí, una revolución para el siglo XX. Yo les voy a presentar muy brevemente los puntos esenciales por los cuales considero que el proyecto revolucionario de José Martí, a quien ustedes conocen perfectamente, va a abrir una nueva época desde el punto de vista de los proyectos de transformaciones sociales para América Latina y que se acerca mucho más a los fenómenos que ocurrían en el siglo XX que en el propio siglo XIX. Antes quiero presentarles luego breves consideraciones de orden metodológico para que comprendan sobre qué base sustento esto. En primer lugar, hay algo que casi que es un lugar común, pero que vale la pena recordar. Las épocas históricas no coinciden casi nunca con los momentos cronológicos. Y desde luego las divisiones de los siglos son convenciones que establecemos para seguir una cronología. Las reformas liberales fueron vistas e iniciadas como que eran grandes momentos de transformaciones sociales, por eso se fueron vistas como revoluciones y calificadas como revoluciones. Quizás con el paso del tiempo y con el paso de la historia, se advirtió que quizás no fueron tan profundas en la mayor parte de los casos estas transformaciones o que tendieron a perpetuar ciertas formas de dominación y hegemonía con nuevos sectores que continuaron en líneas generales manteniendo las viejas estructuras sociales. Cómo se refleja en la prensa española la realidad latinoamericana. Para eso contamos con un archivo de prensa francamente bueno. Por poner un ejemplo, tenemos recortado el principal diario español, que es El País. En cuanto a sus noticias latinoamericanas, lo tenemos vaciado íntegramente día por día desde 1985. Entonces eso nos da ya una perspectiva en este momento de 25 años, lo cual nos permite hacer un estudio a fondo de cómo ha cambiado la visión que de Latinoamérica se tiene a través de la prensa española y cuál se transmite a los lectores. Junto al País pues tenemos otra mucha prensa como el Monde Diplomatique, por ejemplo, múltiples revistas españolas, en donde Latinoamérica tiene una presencia más matizada. Aparece para determinadas cuestiones, pero no aparece para otras. Entonces, en la prensa diaria diríamos que es donde el continente tiene una visión más completa. Pero esta visión completa es una visión desequilibrada. En primer lugar, como ustedes se pueden imaginar, la prensa
se puede autodenominar lo que le dé la gana como subtítulo. Y ahora veremos el caso del país. Pero una cosa es cómo se autodefine, otra cosa es lo que es realmente. Inicialmente era Diario Independiente de la Mañana. No era muy independiente en la medida en que es un diario de una empresa además de vocación global, con muy fuerte presencia en Latinoamérica, que es Prisa, a través de sus inversiones en emisoras de radio y televisión y múltiples editoriales. Pero tampoco era independiente en el sentido partidario e ideológico, porque El País es un diario próximo al sector, diríamos, más socialdemócrata del Partido Socialista, y para que nos entendamos más claramente, del sector felipista, es decir, del grupo que tiene como figura dominante a Felipe González, que fue presidente del gobierno español. Por ejemplo, con respecto al actual presidente socialista de España, Zapatero, El País tiene sus reservas. Tal vez lo vea un poco más a la izquierda de lo conveniente, pero es relativamente crítico con eso en esa cuestión. En la Universidad de Cartagena de Indias, en Colombia. Y él fue uno de los 3 líderes o 4 líderes de ese tiempo de la socialdemócrata. Uno, escuchamos, Felipe González en España, el otro fue Willy Brandt en Alemania y Olof Palme en Suecia. Y estos fueron también muy involucrados en la Socialista Internacional, en una organización supranacional de todos los partidos socialdemócratas de una perspectiva política centro-izquierda. Y dentro de este grupo también encontramos distintos líderes de partidos de la izquierda del llamado Tercer Mundo en ese tiempo. Y uno de ellos fue también Maurice Pichot, el líder de la revolución en la isla de Granada. Para todos que no conocen la isla de Granada, yo tengo el próximo diapositivo, por favor. Sí. Más o menos un vecino de la isla española, por eso quizás también interesante para observar ese desarrollo como un desarrollo histórico muy caribeño, justificado por el Tratado de Tordesillas del año 1494, pero en verdad los españoles nunca conquistaron esa isla. Hubo algunos intentos, pero al final fracasaron. Los primeros que conquistaron la isla fueron los franceses en el año 1654. Y exactamente en ese tiempo la población allá fueron indígenas cariñas o caribeños del idioma cariña, pero mezclado con algunos negros, esclavos de algunos transportes de negreros y de naufragios, y también en la huida de otras islas. Por eso encontramos exactamente en esos años de la conquista por los franceses un pueblo nuevo de zambos, en verdad, son mezclados de negros e indígenas, se dicen like Caribs o negros caribeños negros, que encontramos hoy también en las costas de Honduras y Nicaragua con el título de garífunas. Núcleos de resistencia en la época del colonialismo francés hubo, también después del año 1763, como una decisión al final de la Guerra de los 7 años en Europa, cambió el señor colonial de los franceses a los ingleses, y los ingleses fortalecieron su colonialismo a la isla en una forma de la explotación de tierra y hombre, en su mayoría de la industria azucarera, pero también cacao, índico y otros como café y otras plantas típicas de ese colonialismo. Yo prometo apretar mucho mi ponencia
para que ustedes puedan participar, habiendo oído las excelentes exposiciones de los doctores que hablaron antes que yo, y hacerles las preguntas, etcétera, porque la ponencia mía es, tal y como se expuso en la capital, absolutamente teórica. O sea, no es una ponencia que enfrente realidades muy concretas que tengan que ver con problemas continentales, sino que era una ponencia que se hizo en el espíritu de lo que para mí debió haber sido este congreso, que era el tratamiento de realidades generalizadoras sobre determinados aspectos de lo que es el cambio social. Se me va a salir quizás un poco, como no voy a leer, al igual que mis colegas que tampoco lo hicieron, un poquitico la punta del profesor universitario en el afán formativo, etcétera. Pido disculpas por ello, por no hacer las cosas de manera magistral, abstrayéndome del auditorio, sino sentirme muy contento de ver muchas caras jóvenes que se interesen por estas temáticas y tratar de explicar solo 2 o 3 detalles que me parece que sería conveniente que todo científico social tuviese en cuenta cuando se va a analizar el fenómeno llamado revolución. Hay elementos que cuando usted se acerca al estudio de la revolución como tal, son comunes en muchos casos. Cualquier estudioso de una revolución tiene que tener en cuenta que las revoluciones no existen en abstracto. O sea, todo cambio social al que le apliquemos la palabra revolución no existe en la Luna o en Saturno o en Venus. Existe en el planeta Tierra, en un espacio geográfico determinado y en una realidad sociohistórica determinada. Esto no puede abstraerse, no transcurre en el excelente estudio que nos presentó aquí el amigo Cristian, no transcurre igual una revolución en Granada que una revolución en Brasil, dadas las características extraordinariamente diferentes entre Granada y Brasil. En este aspecto fundamental para arrancar a ver qué es una revolución, habría que plantearse otro detalle, que es trascendental. Las revoluciones no son hechas por objetos, una botella o unos espejuelos. Las revoluciones, dicho más técnicamente, están hechas por sujetos sociales, individuales y colectivos. En este caso, individual es cualquiera que se sume a una revolución y colectivo es una corporación determinada, más la suma de toda una serie de personas que funcionan en tanto corporación. Como todos nosotros sabríamos, si nos sumásemos ustedes y nosotros a una revolución en estos momentos, actuaríamos como sujetos individuales y como un sujeto colectivo, personas que se interesan por las ciencias sociales que van a una revolución. De ahí se desprende que toda revolución, los sujetos sociales individuales y colectivos que participan tienen expectativas distintas. O sea, se suman a esa revolución para obtener cosas en común y cosas diferentes. Mirando solo el auditorio, usted se da cuenta que no espera lo mismo de una revolución una persona de 70 años que una persona de 20. La persona de 70 tiene una experiencia de la vida, espera consolidar alguna que otra cosa que ha obtenido u obtener algunas pequeñas cosas que ya no son demasiado grandes que imagina necesita. Mientras el joven, por el contrario, tiene todo el mundo por ganar, sus expectativas son absolutamente transformadoras. Esto debe de tenerse en cuenta porque las diferentes expectativas de una revolución llevan a cualquier proceso revolucionario a entrar en contradicciones internas dentro de sí mismo. Esas contradicciones lo impulsan, pero en otros casos también lo frenan. Dicho de manera más teórica, las expectativas diversas de los diferentes sujetos sociales, individuales y colectivos que van a una revolución van determinando el curso de la susodicha revolución, el derrotero que esta revolución sigue, y al mismo tiempo van determinando las fuerzas que la impulsan, que no siempre son las mismas.
Nadie puede entender a cabalidad, por ejemplo, a Simón Bolívar, si no se contempla el dolor que debe haber sentido el libertador que soñó con una sola nación, viendo cómo se le desmoronaba maravillosamente, cosa que él de esa forma no entendió, en sus manos lo que había tratado de construir. Hizo algo portentoso al liberar, pero el decurso de las revoluciones y de la historia se escapa de los sueños de los hombres. 200 años después, si yo no entro en qué pudo haber pensado Bolívar, en cómo sintió aquello Bolívar, poniendo los ejemplos de nuestro continente, en cómo trató, en lo que nos explicaba el profesor Cristian, un pueblo de lograr una subversión real del statu quo en una isla de 340 y pico kilómetros cuadrados, donde usted no puede ni esconderse porque todo el mundo lo ve constantemente. Si yo no entro en esa realidad, si no entro en lo que es la manera de pensar los seres humanos, el solo papelito que me queda no me da la historia. El historiador que analiza las revoluciones tiene fundamentalmente que meterse a vivir esa revolución, y de vivirla y disfrutarla sale su mejor análisis y su mayor comprensión. Muchas gracias. De la real situación que tenemos en América Latina, de una sociedad totalmente conservadora. O sea, hoy vemos claramente cómo el conservadurismo se ha adueñado de la ideología de América Latina. Podríamos hablar de esa simbiosis. Gracias. Terminó llevando a todos los jefes militares liberales a convertirse en terratenientes, a casarse muchos de ellos o de sus hijos con las hijas de los viejos oligarcas y a formar una nueva élite más moderna que quiere además vender el café, que es lo que aparece en ese momento como la gran producción exportadora agrícola guatemalteca en los grandes mercados europeos, y por esta vía enriquecerse y asegurar su statu quo. Eso es lo mismo que sucederá con los liberales en Venezuela en tiempo del presidente Juan Blanco, y así sucesivamente. Y repito, estoy esquematizando para podernos entender. Ahora, ya la historia de liberales y conservadores en el siglo XX va a responder otra historia. Va a responder, en primer lugar, a partidos que en muchos casos, sobre todo en Colombia, van a continuar usando las denominaciones del siglo XIX, pero que ya no responden ni a las estructuras sociales ni a las clases e intereses del siglo XIX. ¿Qué se requiere en la actualidad en América Latina para que se propicie una verdadera revolución social? En mi caso yo no podría responder la pregunta porque mi trabajo es absoluta, total, completa y puramente teórico. De por qué el interés de la prensa española en Latinoamérica. O sea, ¿por qué ese gran interés? En el caso actual, los aportes que tenemos son muy variados, muy numerosos y, digamos, difíciles de casar. De hecho, el gobierno tuvo que gastar cantidades ingentes de dinero en preparar pedagógicamente a los profesores de la enseñanza pública, porque había colegios en España con alumnos de 50 nacionalidades distintas. Y no estamos hablando de un colombiano al lado de un ecuatoriano, no estamos hablando de un afgano al lado de un camboyano, al lado de un dominicano y al lado de un rumano. Todo eso metido en la misma casa. Entonces, imagínense lo que es todo eso, y con los niños que ni siquiera hablan español, es decir, los que venían fuera del área española. Entonces, tener que darle una forma pedagógica a todos. El aporte latinoamericano, evidentemente, ha hecho cambiar muchas imágenes españolas estereotipadas que se tenían sobre Latinoamérica y viceversa. Es decir, la imagen que aquí mismo se tenía de España. Entonces, hay por una parte un divorcio entre el interés que crece de la prensa por las noticias generales en Latinoamérica, como si Latinoamérica no fuera una fuente de noticias, y al mismo tiempo la creciente presencia de la latinoamericana en España. ¿Cuál va a ser la salida de todo esto? Yo no se lo puedo decir. En este momento no se lo puedo decir francamente por una razón, porque es que el proceso es muy reciente. Entonces, cuando tengamos una generación de hijos de latinoamericanos nacidos en España, plenamente integrados en España, entonces empezaremos a ver los resultados. Yo le puedo dar algunos casos concretos de alumnos universitarios que tengo, hijos de emigrantes latinoamericanos de primera generación, es decir, que llegan a España a comienzos de los 90 o a mediados de los 90, pero tienen 20 años y están en la universidad. Estos chicos y chicas no solamente se consideran españoles a todos los efectos, sino que hablan
español con el acento local. Y en zonas bilingües como Cataluña, el País Vasco, Galicia, además hablan el idioma del país, porque han sido educados en español y en los de Galicia en gallego. Entonces hablan en los dos idiomas. ¿Hay una ruptura con la familia? Pues no podría decirse, porque como no frecuento las familias, no sé si cuando un dominicano nacido en España llega a casa de sus padres se pone a hablar con acento dominicano, ¿no? Desde luego, lo que sí que aseguro es que la universidad, para nada. Es decir, es una persona absolutamente asimilada. Evidentemente, para un dominicano, un argentino, un chileno es mucho más fácil asimilarse en España que para un marroquí. Sin embargo, con los marroquíes estamos teniendo la misma situación. Es decir, los hijos son gente que se adapta. Digo una inquietud porque escuché el discurso de José Martí y sus ideas sobre la gran patria, pero no se mencionó nunca ese antecedente de Simón Bolívar y de otros latinoamericanos que para mí también, antes que Martí, hablaron, escribieron sobre la conformación de una gran nación. Que yo no le he presentado aquí la totalidad del pensamiento de Martí, y trataba de presentar un esquema muy rápido de por qué entiendo que su revolución no es del 19, es una revolución que está avanzando hacia el siglo siguiente, es decir, hacia los problemas del siglo siguiente. Simplemente le voy a decir una cosa, Martí siempre llamó a Bolívar el padre de América. ¿Me está escuchando? Ajá. Martí siempre llamó a Bolívar el padre de América y dijo que la revolución de Cuba era el verso, la última estrofa que le faltaba al gran poema de 1810, con lo cual estaba declarándose de algún modo también heredero y continuador de aquella lucha que había iniciado los libertadores de aquel entonces, los próceres de aquel entonces, y en el cual, bueno, dentro de los cuales, a lo largo de toda su vida, Martí dedicó mucha importancia a Bolívar, al extremo que tiene uno de sus mejores discursos, una de sus más importantes piezas oratorias y literarias, es un gran discurso que dedicó a Bolívar. Mesas de trabajo, tal y como indicaba el doctor José María Padilla. Sin embargo, yo quiero agradecer al personal del curso, la dirección quiere agradecer al personal del curso que ha servido de apoyo a esta actividad. Se han integrado profesores, empleados también. Muchísimas gracias. El conocimiento sobre los procesos, las revoluciones en la historia de América Latina y el Caribe en el siglo XX.